y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Vamos a leerlo todos juntos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amado Dios y Padre Celestial, hoy estamos reunidos en tu casa. Queremos escuchar tu voz. Tenemos el título del mensaje que se llama El poder de la oración. Tenemos la cita bíblica donde tú estás hablando a esta iglesia. Pero ahora, Señor, llénalo este mensaje con la unción de tu Espíritu Santo. Que tu iglesia pueda estar receptiva a esta palabra, Señor. Que si hay impedimentos que quieran hacer que tu palabra no fluya, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que quites fuera todo estorbo, todo impedimento que pueda hacer que la palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Haznosla entender y usa mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, verso 7: pedid y se os dará. Cuando yo estaba estudiando este mensaje, yo no había entendido cómo aquí hay una gran enseñanza en 3 puntos importantes que debe de hacer el cristiano, que debe de hacer aquella persona que en verdad quiere buscar más de Dios. Lo primero que te dice: pedid y se os dará. Esto no es más que oración. El primer punto que debemos de hacer como cristianos es orar a Dios. Siempre nosotros, en todo momento, en toda circunstancia, nosotros siempre tenemos que orar a Dios. Y no solo orar cuando comemos, no solamente orar cuando es viernes de oración, sino siempre debemos de estar orando. Cuando yo llegué aquí a esta iglesia hace más de 18 años, yo recuerdo mucho, a mí me gustaba mucho la alabanza, me gustaba mucho la adoración, pero cuando entrábamos a la oración, obviamente estoy hablando del día viernes, me entraba un sueño profundo. Y yo decía: ¿por qué me da mucho sueño? Porque el enemigo así es. Él no quiere que tú y yo oremos a Dios, que tú y yo pongamos nuestras peticiones delante de Dios. Entonces yo he aprendido y me he enamorado de 2 cosas como cristiano. La primera, me he enamorado tanto de la oración con Dios. Hace poco un hombre dijo: tienes que orar porque la oración fortalece a los que están débiles. Entonces yo le dije: entonces yo necesito mucha oración porque soy un hombre débil. Y yo me he enamorado tanto de la oración porque cuando yo oro, yo puedo platicar con Dios y puedo hablar con Dios directamente, y sé que Él es mi amigo y sé que Él me oye en cualquier petición que yo le pida. Y por eso este versículo dice: pedid y se os dará. He aprendido, la oración no es solo viernes de oración. La oración no solo es cuando yo como. La oración es cuando yo voy manejando. La oración es cuando yo voy al trabajo. La oración es cuando yo estoy vendiendo. La oración es cuando yo estoy en la iglesia predicando. La oración es todo el día, mis hermanos. Y he visto este valor que es la oración.
Ustedes como cristianos tienen que aprender a orar. Ustedes como cristianos se deben de enamorar de la oración, pero también yo he aprendido a leer mucho la palabra de Dios. Ahora, este ejemplo, ¿de dónde lo he aprendido? Lo he aprendido de mi mamá, porque mi mamá es una de las personas que siempre está orando, que siempre está leyendo Biblia, que siempre está buscando el rostro de Dios. Entonces yo he aprendido ese ejemplo y por eso lo estoy llevando a la práctica. María del Carmen y Dulce María, que están aquí por primera vez en este lugar, si un consejo yo les quiero dar es esto: oren siempre a Dios. ¿Qué es orar? Orar, hermanos, es como ustedes son nuevos. Orar no es más que hablar con Dios directamente, decirle: Dios, ¿verdad? Te necesito, y pones todas tus necesidades delante de Él y siempre termina diciéndole: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero entonces el primer punto que es pedir y se os dará. Pero no solo es pedir, no solo es estar tu rostro siempre o orando, sino que aquí te dice otro punto que tienes que activar. Hay gente que nada más se queda orando. Yo una vez fui a visitar a una persona y estaban, la esposa estaba enojada porque el proveedor, que es el marido, llevaba un mes sin trabajo. Y cuando yo llego le digo: oye, ¿tú por qué no vas a trabajar? Y él me dijo: no, lo que pasa es que estoy orando a Dios y todavía Dios no me ha hablado. Pues tal vez Dios no te ha hablado, pero tu mujer sí, y tus hijos también tienen necesidad. Así que te tienes que levantar y tienes que actuar. No nomás te tienes que quedar orando, también hay que levantarnos y hay que actuar. Y por eso la otra parte de este versículo dice: buscad y hallaréis. ¿Qué significa esto, hermanos? Ya oramos, ya clamamos a Dios, ya pusimos nuestras necesidades delante de Dios, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que actuar, tenemos que levantarnos, tenemos que si por ejemplo es de trabajo, tenemos que salir a buscar, ¿verdad? Tenemos que caminar. Inclusive, hermanos, en mi lectura, en mi devocional diario que llevo, yo estoy ahorita leyendo Éxodo capítulo 14 y me quedé pensando en el versículo 11 de Éxodo, donde dice la palabra de Dios que Moisés se puso a orar a Dios. Y de pronto Dios le contesta y le dice: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? O sea, como diciendo: ¿por qué sigues clamando? Yo ya te escuché. Lo que yo quiero ahora es que te levantes y que agarres al pueblo de Israel y marchen. Para que ustedes entiendan esta parte, hermanos, el pueblo de Israel estaba en una encrucijada donde al lado derecho, al lado izquierdo había desierto, al lado derecho había desierto, en la parte de atrás venía el enemigo, los egipcios con carros y caballos. Imagínense, venía todo el gran ejército. Si ellos se echaban para atrás, de todos modos, los egipcios iban a matar al pueblo de Israel. Si se iban a mano izquierda, estaba el desierto y se iban a morir en el desierto. Si se iban a la derecha, también estaba el desierto y se iban a morir. La única escapatoria que ellos tenían era avanzar hacia enfrente, pero hacia enfrente que tenían el mar. Entonces Jehová le dijo a Moisés: deja de clamar, levántate y dile al pueblo que marche. Para eso Moisés ya había orado a Dios y a Dios ya le había dado una promesa
que está en el 13 y el 14 del capítulo 14 de Éxodo, donde le dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Y qué pasó, hermanos? Moisés avanzó con el pueblo, se abrió el mar, ellos pasaron en seco, tuvieron una gran victoria cuando ya estaban enfrente, y los egipcios murieron ahogados porque el Señor peleó por el pueblo de Israel. A veces en la vida tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante y no quedarnos nada más solo en la oración. Y por último, dice la tercera parte de la regla de oro de la oración: tocad. ¿Qué más? Tocad y se os abrirá. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que no solamente tenemos que orar, tenemos que avanzar, sino también tenemos que tocar. Tenemos que ir con el vecino y decirle: vecino, necesito una tacita de azúcar. Vecino, necesito orar por ti. Vecino, ¿en qué puedo ayudarte? Vecino, fíjate que no tengo trabajo ahorita. ¿No tendrás un amigo? ¿No tendrás alguien que me pueda ayudar? No, y posiblemente ese vecino, ese amigo, tiene la solución que tú andas buscando. Yo me pongo a pensar cuando alguien no tiene trabajo, y lo primero que les digo: oren a Dios para que les dé un buen trabajo. Después les digo: levántense y métanse en internet y busquen en OC, en páginas de opciones de trabajo, y vean opciones de trabajo si hay para ustedes. Y tercero, elaboren un buen currículo, estén preparados para la mejor oportunidad que venga para ustedes. Pocas palabras, tienen que estar preparados también para las oportunidades que hay en la vida. Y cuando les hablo de preparados, es que hay que estudiar, hay que tener su currículo bien actualizado, hay que estar listos para esa oportunidad que Dios tiene para nosotros. Amén. Qué sencillo, ¿verdad? Qué fácil. Ahora sí voy a predicar. Había una mujer a ver si Chame me ayuda. Les voy a presentar a mi hijo, por si alguien quiere conocer a mi hijo. Ya, no, gracias, hijo. Bueno, hoy voy a predicar. Hoy me imaginé hacer una balanza. ¿Quiénes vieron todavía estas balanzas en su tienda, en sus negocios? Sí, hoy ya no se usa, ¿verdad? Hoy ya pura automática, hoy ya pura electrónica. Había una señora que era muy humilde, no tenía dinero, y esta señora tenía una gran necesidad. Su esposo estaba gravemente enferma y se estaba muriendo. Y lo más peor es que esta señora tenía 7 hijos. Les hablo de 7 hijos, hermanos, porque nosotros fuimos 9 hijos en la familia y también pasamos por gran necesidad cuando era la hora de la comida, cuando a veces lo único que había para comer, ¿se acuerda doña Celi? Un solo huevo, un solo blanquillo, dicen en Chiapas. Y con ese blanquillo, imagínate dar de comer a 9 comelones como yo. Entonces a veces la situación es bien difícil. Esta señora estaba pasando también por una grave necesidad, su esposo enfermo, y 7 hijos de por medio
que no habían comido en 3 días. Aquella mujer primero oró a Dios, primero puso su petición delante de Dios, después salió a buscar quien le ayudara. Mientras iba en camino, se encontró con una tienda y tocó a la tienda y le dijo al Señor: Señor, ayúdeme por favor, en verdad necesito que me ayude. Mis hijos están muriendo, tengo 7 hijos y mi esposo está gravemente enfermo. Aquel señor le dijo: Señora, este no es lugar para ayudar a los pobres. Se equivocó de lugar. ¿No vio el letrero que dice: en este lugar no se fía? Así que, señora, regrésese a su casa o busque en otro lugar ayuda. Aquí no podemos ayudarla. Hay gente que cuando lo tratan de esa manera se desaniman y se van. Pero esta señora no se desanimó. Esta señora dijo: a ver si mis lágrimas lo conmueven a este hombre duro. Y empezó a llorar. Dobló sus rodillas delante de aquel hombre duro y le dijo: Señor, por favor, ayúdame. Te ruego que me ayudes. Mis hijos llevan 3 días sin comer. A mi esposo le diagnosticaron cáncer. Y ya no sé cómo ayudar. Por favor, ten misericordia de mí. Aquel hombre se enojó tanto y dijo: Señora, levántese y váyase de este lugar. Aquí no le voy a ayudar. Pero dice que adentro había un hombre que escuchó todas las palabras de aquella mujer. Y aquel hombre llamó al dueño de la tienda y le dijo: hey, mira, todo lo que pida esa mujer, dáselo. Yo te lo voy a pagar. Pero tú que se ve que eres inteligente, haz que no pague mucho. Aquel hombre, como era codo, aquel hombre como era muy astuto en los negocios, dice que le dijo: mujer, ya cuando la mujer se iba, le dije: hey, mujer, vuelve, está bien, te voy a ayudar. Y agarra su balanza y le dice: mujer, ¿traerás una lista de peticiones? ¿Una lista de necesidades? Sí, traigo, mi señor. Tráela. Y lo que pese tu petición, eso te voy a dar de mercancía. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Aquella mujer sacó su listita que traía en una hoja y dice que la puso en aquella balanza. ¿Vieron lo que pasó? Aquella listita no pesaba como un papelito normal. Aquella listita se fue hasta abajo. Y dice que aquel hombre empezó a echarle 3
litros de leche, 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, 2 kilos de azúcar, 2 kilos de tomate, 1 kilo de cebolla, y empezó a llenar su dispensario, y aquella balanza no se equilibraba, y mientras no se equilibraba, aquel hombre seguía echando, hasta que dice que cuando ya se equilibró, estaba todo su mandado completo. Estaba como cuando tú vas a Walmart y llenas tu carrito de necesidades y está todo llenito, y cuando llegas a la caja eran 2,000 pesos de pura mercancía. Aquellos hombres se quedaron asombrados, sobre todo el que iba a pagar. Dice que aquel dueño de la tienda sacó el papelito y dijo: ¿qué escribiría esta mujer de necesidades? ¿Qué escribiría esta mujer de peticiones? Porque hubo un milagro. Si alguien quiere escribir esta oración de una mujer con necesidad, de una mujer que está en aflicción, vean su gran oración, su gran lista de necesidades que puso delante de Dios. Si alguien está pasando por una necesidad, si alguien está pasando por una angustia, si alguien está pasando por una aflicción, escucha esta gran oración que hizo una mujer con todo su corazón delante de Dios, y le dijo: querido Señor, tú conoces mis necesidades, y yo voy a dejar todo esto en tus preciosas manos. Nada más una simple oración con todo su corazón. Una gran oración que salió del alma. Una gran oración que nada más le dijo: oh querido Señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar todo esto en tus preciosas manos. El dueño le entregó todas aquellas cosas a la mujer y se quedaron en silencio. La mujer agradecida abandonó la tienda con toda su carga, con toda su provisión. El cliente que le dijo que le iba a ayudar nada más pagó 2,000 pesos y nada más dijo: solo Dios sabe cuánto vale una oración. La oración, mis hermanos, es tan valioso. La oración es un recurso que tenemos a nuestro alcance como cristianos, pero que pocas veces la estamos utilizando. Cuando yo estaba preparando este sermón, preguntas como: Heraldo, ¿cuánto oras? Heraldo, ¿cómo estás orando? Heraldo, las necesidades que te están poniendo en la iglesia, las necesidades que te están poniendo los hermanos en el WhatsApp, las necesidades que te están poniendo en Face,
¿Estás valorando todo eso? ¿Estás orando por eso? Cuando el Señor te levanta temprano de mañana, ¿estás verdaderamente levantándote a orar? ¿Estás verdaderamente intercediendo y orando por la iglesia? ¿Estás orando por el pueblo de Dios? ¿Estás orando por la familia? No sé si me pueda poner una foto que les dije que me pusiera. ¿Estás orando? Ahí está mi mamá. Y ahí está mi hijo. Mi mamá orando por mi hijo. ¿Qué pasaría, mis hermanos? Que nosotros como padres, que nosotros como familia, que nosotros como matrimonio estuviéramos bendiciendo a nuestros hijos, estuviéramos orando por nuestros hijos, estuviéramos orando por los matrimonios, estuviéramos orando por el hogar, estuviéramos orando por la familia. ¿Qué pasaría, mis hermanos? O más bien, ¿qué no pasaría? Pero hoy en día, yo he ido a las oraciones, a las reuniones de oración, y vacío. Yo a veces digo, Señor, no tendrán necesidad. Señor, tu iglesia no te necesita. Qué bueno, Dios, que no hay necesidad en la iglesia. Pero yo sí te necesito tanto. Cuando yo estaba orando a Dios, vean las palabras que el Señor habló a mi corazón. Hijitos, descansen en mis manos. No duden en mí. Yo los ayudaré. No temas por tu hogar. No temas por tu familia. No temas por tu matrimonio, por tus hijos. Ponlos todos ellos en mis manos. Porque yo te voy a dar esa paz que necesitas. Que tu valor y tu identidad estén en mis preciosas manos. Hijito, hijita, quiero consolarte. Yo vengo en tu auxilio y en tu salvación. Solo déjate caer en mis manos. Mis manos están llenas de amor y de misericordia para tu vida. Solo siéntete seguro, solo siéntete segura en mis divinas manos. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Había un gran predicador que ya murió y me ha hecho reflexionar mucho. Se llama el gran predicador don Germán Müller. Y don Germán Müller era un hombre como tú y como yo, cristiano, tal vez a medias tintas, cristiano, de esos que dicen tibios, que cristianos que todavía no les ha llegado la palabra de Dios. Y este cristiano ya era teólogo, este cristiano ya estaba preparado para ir a predicar, pero todavía como que no le entraba ese amor por los perdidos, no le entraba este amor por los cristianos, no le entraba ese gran amor por predicar el evangelio, hasta que un día dice que pasó por una iglesia. Pasó por una iglesia y yo me imagino esa iglesia Calvario Centro. Yo me imagino que ese gran predicador pasó por Río Bravo y venía un viernes a las 7:30, ¿verdad? Es a las 7:30 la oración. Y yo me imagino a Germán Müller pasando por ahí, por la iglesia del Calvario Centro, por Río Bravo a las 7:30.
Y dice que se quedó atónico Germán Müller cuando vio que en aquella iglesia estaban unos hermanitos postrados delante del Señor y estaban derramando su corazón y diciéndole: Dios mío, ten misericordia de esta iglesia. Señor, aviva esta iglesia. Que en esta iglesia, Señor, tu presencia esté fuertemente aquí. Señor, por favor, usa esta iglesia grandemente, Señor. Que en esta iglesia haya un gran avivamiento. Que en esta iglesia se derrame tu poder y tu gloria. Que en esta iglesia, cuando vengan los enfermos, sean sanados. Que en esta iglesia, cuando vengan, Señor, los hermanos con necesidad, salgan, Señor, sin ellas. Por favor. Y dice que estaban pocos hermanos orando y clamando a Dios. Aquel hombre dice que vio aquella iglesia metida en el poder de Dios, derramando su corazón a Dios, postrados delante de Dios. Y había una presencia en ese lugar. Y él dijo: Señor, yo también quiero de eso que tienen los hermanos. Dame ese amor. Dame esa gracia, Señor, para que cuando yo predique, cosas grandes sucedan. Solo las personas cambiarán. Los hermanos verdaderamente cambiarán cuando veamos a una generación de creyentes de rodillas, implorando a Dios que haga caer su bendición sobre esta iglesia Calvario Centro, sobre esta reunión, orando de rodillas, buscando, deseando y anhelando la presencia de Dios. Dale un aplauso al Rey. Dios es fiel todavía. Dios aún oye la oración. Trae tus asuntos más pequeños al Señor en oración, porque si yo les quiero decir algo, es que Dios es real. Dios es digno de confianza. Dios responde a nuestras oraciones. Nunca te des por vencido hasta que llegue la respuesta de Dios. Persevera en oración. Denny Berríos dice: Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está sufriendo, alaba. En las pruebas, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza es. Qué hermoso canto, hermanos. Yo ni soy cantante, hermanos. Yo la verdad, yo creo en esas letras, hermanos, en esa composición que le vino a Benny Berríos. Yo creo cuando él estaba orando, cuando él estaba pasando por necesidad, cuando él estaba pasando por luchas. Entonces él dijo: ¿qué está pasando en tu vida? Tú solamente alaba a Dios. Ustedes saben alabar a Dios cuando hay pruebas. Qué difícil es, hermanos, yo se los digo de todo corazón.
No es fácil alabar a Dios cuando estamos en aflicción, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en situaciones. No es fácil alabar a Dios cuando todo está bien, alabar a Dios cuando está llena tu cartera. Eso es fácil, pero cuando no traes ni un peso, cuando hay enfermedad en casa, cuando haya necesidad en casa, cuando hay aflicción en casa, lo único que nosotros tenemos es el valor de la oración. Dios es santo, Dios es justo, Dios es cariñoso, Dios es amante, Dios es benigno, Dios es soberano, Dios es misericordioso, Dios es potente, Dios es sabio, Dios es fiel. Él es hábil para suplir nuestra necesidad y está deseoso de cumplirnoslas, mis hermanos. Amén. Él responde nuestra oración. Estoy terminando. Porque tiene misericordia. Así que llévalo de corazón todo a Dios en oración. Leer más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en las palabras de Dios hay muchas promesas para nosotros. Y esta se solicita en oración, porque sabemos que conocemos muy poco de la excelencia de Cristo. Por eso tenemos que estar orando, por eso tenemos que estar leyendo Biblia, por eso tenemos que estar clamando a Dios y poderle decir, como decía David cuando estaba pasando por luchas, cuando estaba pasando por aflicciones, como el Salmo 142, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Oh Jehová, en el 143, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, respóndeme por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y el 144, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Yo no predico mucho, yo ya acabé, pero yo quiero decirle, iglesia, espero que hoy te haya enseñado algo, que te enamores más de Dios a través de la oración, que no solo vengas los viernes, que no solo ores cuando comes una rica comida, sino también cuando sean solo frijoles, tortilla, un pedazo de chile y unas tortillas a mano bien sopladas. Solo con eso tú puedes darle gracias a Dios. Ponte de pie, iglesia.